Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Les voy a pedir, amados hermanos, que abran la palabra de nuestro Dios allí en Juan 14. Aleluya, gloria a Dios. Juan 14. Y vamos a leer, amados hermanos, el versículo 6. Juan 14, 6. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Gloria a Dios. Aleluya. Todos juntos, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tome su lugar, amados hermanos. El tema de esta predicación es: no perdamos el rumbo. No perdamos el rumbo. No perdamos, amados hermanos, la dirección correcta hacia el reino de los cielos. Es importante, amados hermanos, que nosotros nos enamoremos cada día más y más de nuestro Señor Jesucristo. Que nos enamoremos cada día más y más, amados hermanos, de aquel que dio su vida por nosotros. Es la única forma, amados hermanos, en que nosotros no vamos a perder el rumbo. Y sobre todo, amados hermanos, cuando nosotros entendemos el propósito perfecto por el cual, amados hermanos, Él nos llamó a formar parte de su cuerpo, de su iglesia. Porque, amados hermanos, no solamente nos llamó, ya hemos visto, amados hermanos, que nos lavó, nos santificó, nos perdonó, amados hermanos, nuestras culpas y pecados. Gloria a Dios. Y nos dio, amados hermanos, esa hermosa bendición de ser llamados hijos de Dios. Dice nuestro maestro, amados hermanos: no se turbe vuestro corazón. Ahí mismo en el 14, pero desde el 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras
creed que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Yo lo haré. Nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, estamos siendo capacitados cada día, pero todos somos capacitados en la medida en que le damos la oportunidad a Dios de que nos capacite. Si nosotros le damos la libertad al Espíritu Santo, amados hermanos, para que Él nos hable constantemente, el Espíritu Santo, amados hermanos, usa nuestra buena voluntad para hacer grandes cosas en nuestra vida. Gloria a Dios. Pero si nosotros, amados hermanos, no somos sabios y nos descuidamos, podemos perder el rumbo. Podemos perder el rumbo. Yo les ponía, amados hermanos, el ejemplo del rey Saúl. Que no basta, amados hermanos, con tener la unción. No basta, amados hermanos, con decir, yo soy profeta. Hay profetas que se descuidan. Descuidan su vida, amados hermanos, y empiezan a tener problemas con Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? Se descuidó. Y, amados hermanos, nosotros podemos ver, si nosotros vemos la historia, cómo Saúl, amados hermanos, estuvo entre los profetas profetizando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, amados hermanos, estaba sobre él debido a la unción. Lo ungieron con aceite, lo cual, amados hermanos, hacían los profetas o los videntes sobre aquellos que eran elegidos por Dios para servirle. Para servirle. Pero Saúl se descuidó. Y no fue tanto el problema, amados hermanos, que se haya descuidado, sino que en su corazón hubo perversidad, hubo pecado. Él, amados hermanos, llegó el momento en que no se quiso arrepentir. Muchas veces eso es lo que nos pasa a los hijos de Dios. Nos cuesta arrepentirnos de lo que hacemos. Y esperamos, amados hermanos, que a Dios se le olvide, y a Dios no se le olvida. Porque lo que hacemos, bueno o malo, amados hermanos, está escrito en un libro. En un libro. Lo hermoso es que cuando nos arrepentimos, Dios lo borra. Dios lo quita y deja solamente lo bueno. Aquello, amados hermanos, que hacemos para agradarle. ¿Qué es lo que nos puede llevar, pues, amados hermanos, a perder el rumbo? Lo hemos dicho. El enemigo número uno del hombre es ¿qué? El hombre. El segundo, Satanás. Y el tercero, amados hermanos, son los que nos rodean. El mundo, inclusive aquellos que se dicen cristianos, aquellos que se dicen hermanos, pero que no andan, amados hermanos, conforme a la voluntad de Dios.
que no andan conforme a los mandamientos de Dios. De tal manera pues, amados hermanos, que tenemos que ser cuidadosos de cómo vivimos, de qué le damos a nuestra carne y qué le decimos, ¿no? Porque no podemos ser complacientes con nuestra carne, ¿verdad? Hay cosas, amados hermanos, que le damos en automático. Por ejemplo, la alimentación es en automático, ¿verdad? El cuerpo tiene hambre y nosotros ¿qué hacemos? Lo alimentamos. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, tenemos que cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, pues es templo del Espíritu Santo. Pero hay cosas, amados hermanos, que yo espero que la iglesia no se canse, porque nosotros, amados hermanos, mientras Dios nos lo permita, vamos a estar reiterando y reiterando y reiterando sobre eso. Porque en nuestra carne hay malos deseos. Hay malos deseos. ¿Sí? Hay malos deseos. Y los hijos de Dios, amados hermanos, tenemos que evitar ese tipo de cosas. Vestirnos, no para que los hombres, amados hermanos, se den un taco de ojo con nosotros. Porque eso trae consecuencias sobre la vida de aquellos, amados hermanos, que nos ven y que se recrean en sus pensamientos. No solamente nos afecta a nosotros el ser tropiezo, les afecta también, amados hermanos, a aquellos que llegan a tropezar por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de expresión. Todo eso, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes saben que existe el lenguaje corporal. De tal manera pues que tenemos que ser, amados hermanos, inclusive cuidadosos de los ademanes que hacemos. Porque el mundo a veces malinterpreta. Fíjense, dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas, y no hagas cosas malas que parezcan buenas. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nuestra carne, pues, amados hermanos, puede llevarnos a perder el rumbo. Y quiero que vayamos, amados hermanos, ahí a Romanos. Aleluya. Romanos 8. Santo es el Señor. Romanos 8. Del 1 al 13. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la, sino conforme al. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya, gloria a Dios. Las obras de la carne, amados hermanos, los malos deseos y todo lo que viene a nuestra vida, no se va a ir solito por arte de magia. No. A través del Espíritu de Dios, amados hermanos, a través del Espíritu Santo, nosotros, fortalecidos en el Señor, tenemos que ir matando todas esas cosas. Eliminando todas esas cosas que no convienen. Que no convienen. Y que nos llevan, amados hermanos, a perder el rumbo. Nuestro caminar, amados hermanos, es hacia el reino de los cielos. Y por eso es importante que nosotros no perdamos de vista a nuestro Maestro. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros, amados hermanos, vemos de los 12 discípulos, amados hermanos, hubo uno que permitió que en su corazón hubiera... ¿Qué hubo en el corazón de Judas? ¿Qué hubo? Avaricia, ¿verdad? Avaricia o codicia, ¿verdad? Y era uno de los 12 y estaba, amados hermanos, constantemente con nuestro Maestro. Y era el que administraba, amados hermanos, las donaciones que hacían hombres y mujeres para sostener, amados hermanos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en su corazón hubo codicia, hubo avaricia, y eso, amados hermanos, lo llevó a permitirle a Satanás que entrara en su corazón. En su corazón. Siendo un hombre, amados hermanos, que fue enseñado igual que los otros 11, los otros 11, no dominó su carne, no sometió su carne, permitió que Satanás entrara en su corazón a través de la avaricia, y fue y vendió a nuestro Maestro. Fue y lo vendió y lo entregó, amados hermanos, para ser golpeado, menospreciado y después crucificado por usted y por mí. Tuvo algo, amados hermanos, tuvo algo bueno este hombre después de haberlo hecho. ¿Qué hizo? Se arrepintió. Después de haber, amados hermanos, vendido al Señor, después de haberlo entregado, se arrepintió.
¿Cuál fue el problema de él? ¿Cuál fue lo malo? Que se ahorcó. Eso fue lo malo. Que se ahorcó. Si él se hubiera arrepentido, amados hermanos, y no hubiera atentado contra su vida, no existiría la duda y diríamos, como ahora decimos, ¿fue salvo o no fue salvo? ¿Fue salvo o no fue salvo? No. Hay esa duda. Hay esa duda. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hermano. Bueno, hermano, vemos acá que el apóstol Pedro también se arrepintió y fue al Señor Jesucristo. Y Judas, yo lo entiendo así de que él fue remordimiento, no arrepentimiento, hubiera ido también a pedir, pero pues ya era una profecía que así se tenía que cumplir. Entonces, aquí, entre arrepentimiento y remordimiento son dos cosas diferentes. Porque cuando hay remordimiento es al momento, pero vuelve a lo mismo. Vuelve a ser lo mismo, lo malo. Entonces, yo aquí la pregunta se hace, ¿fue salvo o no fue salvo? Pues no. Muchas veces nos quedamos con esa duda. Con esa duda, ¿sí? Pero realmente, más allá del remordimiento, amada hermana, ¿a qué nos lleva el remordimiento? A pensar que hicimos mal, pero no nos arrepentimos. Simplemente nos sentimos culpables, pero ya no hacemos nada, no actuamos por pena, por cualquier otra cosa, no. Pero él fue, ¿qué hizo? Él fue y les aventó las monedas allí a los sacerdotes. A los hombres, amados hermanos, que le dieron el dinero, él fue y... Entonces, no fue nada más que se haya sentido mal, no, actuó. El problema fue lo demás, que fue más allá, atentar contra su vida. Pedro no lo hizo. Pedro no lo hizo. ¿Pedro qué? Se arrepintió, pero, amados hermanos, se guardó de atentar contra su vida, aunque hizo otras cosas también, ¿verdad? En el momento en que negó al Señor, amados hermanos, dice que inclusive maldijo, ¿verdad? Maldijo, o sea, hizo cosas que no debería haber hecho, pero lo hizo, amados hermanos, para camuflajearse con el mundo, algo que también a nosotros nos llega a pasar. Es importante, pues, amados hermanos, ir detectando qué es lo que tenemos que quitar de nuestra vida para que nuestra carne no sea, amados hermanos, un medio que utilice Satanás para llevarnos y que perdamos el rumbo. Que perdamos el rumbo. Ahora bien, amados hermanos, está nuestra carne, está nuestro enemigo, pero también debemos ser cuidadosos, amados hermanos, de los que nos rodean. La palabra de Dios dice, amados hermanos, allí en 1 Corintios 15. Aleluya. 1 Corintios 15. Aleluya. Ahora tú venga. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 15. Santo es el Señor. 33-34 dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra,
lo digo. No erréis. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Usted cree que entre aquellos que nos decimos cristianos existen las malas conversaciones? ¿Entre aquellos que nos decimos cristianos existen las malas conversaciones? ¿Los malos consejos? Los que somos cristianos. No, es que hay muchos que se dicen cristianos como nosotros, pero con los cuales tenemos contacto. O sea, tenemos contacto, no hay forma de evitarlo. No hay forma de evitarlo. ¿Qué sería una mala conversación entre cristianos? Hablar mal de los hermanos. El chisme. O sea, el chisme. ¿Verdad? El chisme. Pero también, amados hermanos, algunas observaciones doctrinales relajadas. Sobre todo cuando se tiene familiares. ¿Por qué usas velo? Bueno, es que conforme a la palabra de Dios, a mí me dice que tengo que usar velo. No, es que eso ya no, eso ya... Sí. No. ¿Por qué usas falda? Bueno, es que la palabra de Dios me dice que tengo que vestir así, ¿verdad? No, la ropa no salva. Además, el Señor solamente ve tú. ¿Será cierto eso? No. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de ese tipo de malas conversaciones. Porque son conceptos humanos. Yo creo, yo pienso. Si nosotros, amados hermanos, empezamos a malinterpretar la palabra de nuestro Dios, miren, a veces para los ministros, amados hermanos, es un poco difícil, sobre todo cuando hay un matrimonio joven que se quiere separar. ¿Cómo aconsejarlos? ¿Se quieren separar? ¿Y qué pasa? En la iglesia de al lado le dicen que sí se puede recasar, ¿verdad? ¿Y nosotros qué decimos? ¿Por qué? Ah, pues porque así dice la palabra de Dios. Dice, amados hermanos, el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Pablo dice que si alguien, ya sea la mujer o el hombre, se separan porque hay algún conflicto fuerte, dice que se tienen que quedar sin casarse. o que tienen que reconciliarse. Si se separa, sepárese, está bien. Ya no quiere estar juntos porque siempre están mordiendo, está bien, sepárese, pero se tiene que quedar sin o reconciliarse. Tienes que pasar por alto lo que está pasando en tu vida. Tienes que platicar con tu esposo, tu esposa y llegar a un acuerdo. Porque esto, amados hermanos, que decía el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Pablo, pareciera que fuera solamente con aquellos que tenían esposo o esposa que no era creyente. No, pero hay desacuerdos también entre los... ¿Por qué? Porque se ha mal interpretado la palabra de Dios y se les ha dicho, amados hermanos, que se pueden divorciar y volverse a casar. Y esa mala interpretación de la palabra de Dios, amados hermanos,
ha abierto no una puerta, sino un zaguán. De tal manera que hoy ya no me gusta mi esposa. Ah, pero me gusta la hermana, ¿verdad? Y más si me empieza a hacer caso una jovencita, ¿verdad? Yo ya viejo, ¿verdad? Pero me empieza a hacer, a guiñar el ojo la jovencita y digo, pues ahora es cuando, ¿no? Y vieja, pues mira, pues ya estás vieja, ¿verdad? Entonces, pues, ¿verdad? Y que nos case el pastor Manuel, ¿verdad? Sí, cómo no. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Cuando nosotros prestamos oído a las malas conversaciones. Y eso nos lleva, amados hermanos, a perder el rumbo. Muchos, amados hermanos, que han venido a los pies de Cristo en sana doctrina, hoy andan perdidos porque pusieron oído, amados hermanos, a las malas conversaciones. A las malas conversaciones. Y tenemos que ser cuidadosos. Cuidadosos. No quiero decir que no los oigamos. Porque también, amados hermanos, sería de mala educación decirle, no me toques ese son, ¿verdad? Sino, si podemos reconvenirlos, mejor. Pero si no, pues hacerles saber, amados hermanos, que de acuerdo con la palabra de Dios, están en un error. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra os lo digo. Os lo digo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y yendo, amados hermanos, con las malas conversaciones, nuestro maestro nos habla y nos advierte, amados hermanos, del cuidado que debemos de tener. Mateo 24. Mateo 24, 4 y 5, fíjese lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. A nosotros, amados hermanos, ciertamente no va a ser fácil que nos den gato por liebre, ¿verdad? Como esta mujer que su marido decía que él era la reencarnación de Jesús, ¿va? Y que ahora, amados hermanos, él murió y dijo que iba a resucitar, no resucitó, pero su mujer ahora dice que Jesús es mujer. Que Jesús es mujer. Y todos sus seguidores, amados hermanos, todos sus seguidores, fíjense nada más hasta dónde llegan las cosas, se han marcado con el 666 en el brazo. Todos sus seguidores. Y amados hermanos, hay varios países en donde tienen iglesia. Una iglesia, amados hermanos, totalmente satánica, pero que a los hombres les gusta, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, que, amados hermanos, nuestro oído no se acostumbre a escuchar lisonjas o palabras dulces que nos endulcen el oído. No, aunque la palabra de Dios en algunas ocasiones nos caiga pesada, tenemos que aprender, amados hermanos, a digerirla.
a saborearla. Porque de esa manera, amados hermanos, Dios se va a agradar de nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué decía David, amados hermanos? Tu palabra es para mí que lumbrera, pero también decía que era más sabrosa que la miel que destila del panal. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Me gusta meditar en ella de día y de noche. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Y esto, amados hermanos, debería estar, este deseo debería de estar en nuestra vida. Señor, cuánto amo yo tu palabra, Señor. Aún aquello que no me gusta, lo paladeo, Señor. Y te ruego que a través de tu santo y bendito Espíritu vengas a ayudarme a digerir aquello que no me gusta. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya, santo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice, amados hermanos, ahí el 11 al 13, dice del 11 al 13, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por haberse multiplicado la maldad, ¿en dónde? ¿En el mundo? ¿En el mundo? ¡No! Entre los que se dicen que son cristianos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque maldad en el mundo ha habido ¿desde cuándo? Desde que pecó el hombre en el huerto del Edén hasta el día de hoy, la maldad persiste. Pero el gran problema, amados hermanos, los viejos han dicho, amados hermanos, que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo madero. No puede ser de otra madera, tiene que ser de la misma madera. ¿Cómo pues, amados hermanos, los hijos de Dios pueden ser engañados? El engaño tiene que salir de aquí. El engaño tiene que salir de dentro. Porque el anticristo no va a salir de otro lado. ¿Va a salir de dónde? Del pueblo de Dios. De ahí va a salir el anticristo. ¿Para qué? Para que surte efecto. Los hombres, amados hermanos, que se han levantado como anticristos, han salido de la propia iglesia. Y muchos entran, amados hermanos, al cuerpo de Cristo solamente para contaminarlo. Para contaminarlo. Para dividirlo. Para mutilarlo. Porque muchos se dejan llevar, amados hermanos, por el hombre. Esto no debe ser. Para nosotros, amados hermanos, tenemos que ser cuidadosos de este tipo de cosas. Dice pues, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 23 al 28 dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las
águilas. Se levantarán falsos profetas que harán ¿qué? Grandes señales y prodigios. Grandes señales y prodigios. Pero, amados hermanos, ¿cómo el Hijo de Dios va a distinguir? Amados hermanos, ¿cómo el Hijo de Dios va a distinguir si realmente los prodigios que se están haciendo son para bien o para mal? O si en los hombres que se están manifestando estos prodigios es el Espíritu Santo de Dios el que está obrando. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo? ¿Cuáles son las señales que nosotros tenemos que observar? Los frutos. Los frutos no son las señales, son los frutos. Nosotros tenemos que ver cómo está viviendo aquel en el cual están pasando estas cosas. Si está viviendo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces es un varón de Dios. Pero si nosotros vemos que su vida, amados hermanos, su vida no es de testimonio, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener cuidado. La doctrina, la enseñanza que esta persona está impartiendo o ministrando es una doctrina errónea, lo cual nos puede llevar a perder el rumbo. Una mala enseñanza, una doctrina errónea nos lleva a perder el rumbo, que es el reino de los cielos. No son las señales, son los frutos, la forma en que vamos, amados hermanos, a identificar si estamos caminando correctamente o no. Si, amados hermanos, estamos en el lugar correcto o en un lugar incorrecto. Y ustedes dirán, amados hermanos, bueno, ¿cómo es que Dios permite esto? Miren, esto, amados hermanos, Dios lo ha permitido desde hace mucho tiempo. Quiero que vayan a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 13. Aleluya. Aleluya. Deuteronomio, capítulo 13. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Perfecto. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Quién está permitiendo, amados hermanos, que la señal se cumpla o que la profecía se cumpla? Él mismo lo está permitiendo. Pero lo está haciendo ¿para qué? Para probarnos. ¿Cómo vamos a saber nosotros que nos están llevando por un camino diferente a la voluntad perfecta de Dios? ¿Cómo? Dice aquí, amado hermano, que se cumplió la señal y que te diga ¿qué? Vamos en pos de dioses ajenos. Vamos en pos de dioses ajenos. Dígame un Dios ajeno.
al cuerpo de Cristo. Dígame un Dios ajeno. Dígame un Dios ajeno. El de yeso, la estatua y el de cartón. No, los cristianos ya no tenemos estatuas. Dígame un Dios ajeno. El fútbol, la moda, La Navidad. La Navidad. El 14 de febrero. Todas las fiestas paganas. Mire, da tristeza. Da tristeza. Mire, por ejemplo, nosotros cantamos cantos, amados hermanos, que compuso este hombre, Jesús Adrián Romero. Un hombre, amados hermanos, que engañó a mucha gente y que la sigue engañando. Porque supuestamente era pastor. Supuestamente era pastor. Y hablaba, amados hermanos, muy bonito de la palabra de Dios. Pero hace algunos años empezó a decir, amados hermanos, que festejar Halloween no era malo. Que los cristianos podían comprar, amados hermanos, un disfraz y disfrazarse y repartir dulces o ir a pedir dulces con los vecinos, porque dice, es que los cristianos son mal vistos. ¿Por qué? Porque no conviven con la gente. El Señor nos llamó para convivir con el mundo, amados. No. Nos sacó del mundo. Dios, amén, aleluya. Nos sacó del mundo y nos dijo, ustedes van a alumbrar en la oscuridad para que otros que anden perdidos, ¿qué? Vean la luz, ¿verdad? Vean la luz. ¿Y qué van a hacer cuando, usted qué hace cuando ve la luz? Pues se acerca para ver bien, ¿no? Entonces, amados hermanos, ¿cómo es posible que la luz en la oscuridad no resplandezca, sino que la luz se vuelva tinieblas? Tinieblas. Y así como Jesús Adrián Romero, hay muchos hombres, amados hermanos, que están siendo utilizados por el diablo para arrastrar multitudes al infierno. Multitudes. Estos hombres llegan a llenar estadios de personas que van a escucharlos cantar, lo cual no tiene nada que ver, amados hermanos, lo cual no tiene nada que ver que sean artistas a que sean pastores. El pastor, amados hermanos, tiene que ser cuidadoso. Tiene que ser cuidadoso de lo que ministra. De lo que ministra. Dice pues, amados hermanos, que nosotros tenemos que ser cuidadosos. No importa, amados hermanos, las señales que veamos. Tenemos que ver que no nos lleven, amados hermanos, a la vida pasada, a la vida antigua, a las prácticas que nosotros ya dejamos de hacer. Y es triste, amados hermanos, que algunos inclusive digan que somos legalistas o cuadrados. No, no es eso. Nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios. Con el fin, amados hermanos, con el fin de salvar nuestra vida, pero con el fin de ministrarles a ustedes también sana doctrina. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aquellos, amados hermanos, que menosprecian la doctrina, bueno, pues ya es su problema. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis
y a Él seguiréis. ¿Cómo pues, amados hermanos, vamos a seguir a Jehová si, les decía yo hace algunos días, no aprendemos a escuchar la voz de Dios? Y nos dejamos confundir. Nos dejamos confundir. Tenemos que, amados hermanos, pedirle a Dios que agudice nuestros sentidos. ¿Para qué? Para poder discernir, para dejar de ser niños fluctuantes. Amados hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Filipenses 3, 1 al 3. Filipenses 3, 1 al 3. Aleluya. Aleluya. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Ciertamente aquí, amados hermanos, se hablaba de la circuncisión. Pues nosotros somos incircuncisión en la carne, pero circuncidados en el corazón. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso es importante que seamos cuidadosos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En la carne. ¿De qué manera, amados hermanos, de qué manera podríamos identificar a alguien que es un mutilador del cuerpo de Cristo? Siempre va a ser en la forma de hablar, amados. Siempre. Alguien que ministre sana doctrina, alguien que hable de sana doctrina, amados hermanos, no va a querer que el cuerpo de Cristo sea mutilado, sino al contrario, que en el cuerpo de Cristo haya unidad. Siempre va a buscar la unidad, no solamente aquí en la iglesia local, sino en cualquier lugar en donde se mueva, siempre va a buscar la unidad. Siempre. Y siempre va a estar dispuesta a cuando haya que dar un consejo o hacer alguna observación, la va a hacer con temor, con temblor, pero sobre todo con amor. Con amor. Y siempre pidiendo la dirección del Señor. Aleluya. Guardémonos, amados hermanos, y cuidémonos de este tipo de pseudo cristianos, de pseudo hermanos. Aleluya. ¿Perdón? ¿No son también los que dividen las iglesias, que mutilan el cuerpo de Cristo, o sea que se llevan a las ovejas a base de mentiras? No, o sea, cuando hay una división. Por eso. Y las personas que hacen la división y se llevan a las ovejas son mutiladores del cuerpo. Sí, pero donde hay sana doctrina no puede haber divisiones, porque los intereses personales de los líderes están fuera. Aquí no tienen peso los intereses de los líderes, de los ministros.
La iglesia es de Cristo. el hombre no tiene nada suyo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa donde los intereses de los líderes van por sobre los intereses de Dios? Ahí es exactamente donde hay división. ¿Por qué? Porque los intereses de los líderes se sobreponen a los intereses de Dios. ¿Cuál es el interés de Dios en cuanto a la iglesia? Que seamos uno. Que seamos. Entonces, ¿cómo vamos a buscar nosotros división? Pero aunque haya sana doctrina, hermano, han dividido iglesias, iglesias grandes, y no solo los líderes, sino gente de la misma congregación. Se ha llevado gran parte de hermanos y se han dividido, aunque haya buena doctrina. Sí, se aprovecha la falta de madurez, la falta de conocimiento. O sea, siempre los débiles en la fe, los faltos de conocimiento, van a ser fácil que los manipulen, Por eso, amados hermanos, es que nuestro deseo es que nosotros cada vez adquiramos más conocimiento, porque de esa manera no nos van a poder mover. No de este lugar, no. Del cuerpo de Y Cristo. que Dios nos dé ese discernimiento de espíritu, hermano. Sí, amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Timoteo 1, un poco más adelante, la primera de Timoteo. Aleluya, santo es el Señor. Perdón, es primera de Timoteo 4, 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién dice eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos viene diciendo desde hace mucho tiempo: aguas, cuidado, estén atentos, sean cuidadosos. ¿Por qué? Porque algunos apostatarán de la fe. De la fe. Y hay que tener mucho cuidado con estas personas, porque